Ok. Hola Jenny, hola Helen. Bueno, hoy vamos a hablar del capítulo 9, debido a que es proteínas, prácticamente proteínas. El capítulo 8 no lo vamos a ver, mm, porque nos habla de la transcripción génica, es decir, de la formación del ARN a partir del ADN, cosa que en su anterior libro no entró, bueno, en el anterior temario. Sin embargo, el temario de hace 3 años sí incluyó ese tema. Pero yo no quiero arriesgarme. Tal vez este año coloquen menos temas de biología porque ahora son 30 preguntas. O sea, yo estoy suponiendo que van a ser 30. Y como van a ser pocas preguntas, va a ser poco temario. Eso estoy pensando. Entonces solamente les voy a dar los temas que yo pienso que sí o sí, obligatoriamente tienen que poner sí o sí. Ok. Entonces uno de esos temas es proteína. Mm, Y vamos a hablar de proteína. Bien. Síntesis y modificación de proteínas. Ok. Entonces, las proteínas son cadenas polipeptídicas formadas por aminoácidos. Las proteínas son cadenas de aminoácidos. Los aminoácidos serían las unidades de la proteína. Se le dice polipeptídica porque poli significa mucho y peptídica quiere decir péptido. Un péptido es una secuencia de aminoácidos. Cuando dice poli, hace referencia a muchas secuencias de aminoácidos. Es una secuencia muy larga. Esta cadena está formada por una secuencia larga de aminoácidos para formar una proteína. Las proteínas en el texto son llamadas cadenas polipeptídicas. Sin embargo, en algunas partes también se las conoce como polipéptidos. O sea, proteína, cadena polipeptídica, polipéptido es lo mismo. Es como decir proteína. ¿De qué se forman las proteínas? De aminoácidos. En otras palabras, los aminoácidos serían como los eslabones de la cadena de la proteína. Y solamente existen 20 aminoácidos. Las células eucariotas y las células procariotas utilizan 20 aminoácidos para formar sus proteínas. Sin embargo, existen diversas proteínas, eh, o sea, me refiero a que existen proteínas con diferentes estructuras, con diferentes funciones. ¿Por qué? Por las múltiples combinaciones de estos 20 aminoácidos. ¿Qué proteínas podemos encontrar? Enzimas, proteínas que hacen actividad catalítica, hormonas, anticuerpos, proteínas que nos defienden, proteínas estructurales como las proteínas del citosqueleto que forman el citoesqueleto de la célula y etc. No nos dice qué más proteínas, pero son ejemplos que nos da el texto. Mm, ok, a ver, fíjense ustedes acá. Entonces, ¿qué les estaba diciendo de las proteínas? Las proteínas es como una cadena. Esta cadena tiene eslabones. Cada eslabón, cada círculo, cada eslabón es un aminoácido. Entonces, una proteína, en otras palabras, es una cadena de aminoácidos, también conocida como cadena polipeptídica. ¿Por qué? Porque esta cadena tiene muchos aminoácidos para formar una proteína. Por eso se llama polipeptídica, porque tiene muchos aminoácidos. Bien, en total solamente tenemos 20 aminoácidos, solo 20. De esos 20, el texto los separa en dos partes. 10 aminoácidos son no polares, es decir, son hidrofóbicos, no les gusta el agua. Y 10 aminoácidos, perdón, son polares, es decir, les gusta el agua, son hidrófilos. Eh, los 10 aminoácidos no polares no se acuerden. Posiblemente pueda ser pregunta, al igual que ha sido pregunta estos últimos años. Así que yo de recomendación les diría que si van a memorizar aminoácidos, que solamente sean los polares, solo los 10 polares. Y la subclasificación de los polares van de acuerdo a si tienen o no carga. Si tiene carga eléctrica, son dos, los con carga negativa y con carga positiva. Si no tiene carga eléctrica, simplemente no tienen carga eléctrica, pero siguen siendo polares. ¿Cómo se van a acordar todos estos 10? Todos los aminoácidos con carga negativa son ácidos. Ácidos.
el ácido aspartico y el ácido glutámico. Son aminoácidos con carga negativa. ¿Por qué? Porque son ácidos. Todo lo ácido es igual a negativo. La arginina, la lisina y la histidina son aminoácidos con carga positiva. ¿Cómo se van a acordar? Lisa, Lisa en la historia de Argentina. Yo he puesto ese signo positivo porque Lisa es una muchacha positiva. Entonces, Lisa en la historia, a Lisa le gustaba la historia. Lisa, por si acaso me refiero a la Lisa de Los Simpsons. Entonces, Lisa positiva en la historia de Argentina. Le gusta a Lisa la historia de Argentina. Entonces, se van a acordar que estos tres aminoácidos son positivos solamente con el hecho de que Lisa es una muchacha bien positiva. Arginina de Argentina, Argentina, arginina. Lisina de lisa, historia de histidina. Entonces, lisa positiva en la historia de Argentina. Esos son los tres aminoácidos con carga positiva. Y por último están los aminoácidos polares sin carga. Son 5. ¿Cómo se van a acordar? Primero, ¿cuáles son? La asparagina, la glutamina, la serina, la treonina y la tirosina. ¿Cómo se van a acordar? Con esa mnemotecnia. Treguas. La primera letra, que es la T, hace referencia a tirosina. Tirosina. Luego está ya esta sílaba que es tre, hace referencia a treonina. La GU, a glutamina. La AS, de asparagina. Y la última letra, que es la S, de serina. Entonces, de esa forma se van a acordar cuáles son los aminoácidos polares sin carga, los polares con carga positiva y negativa. Como les digo, este cuadrito de 20 aminoácidos está en su texto, así que puede ser pregunta, pero solo recuérdense los 10 aminoácidos polares con este mnemotecnia. Ok, bien, sigamos. Los aminoácidos, que son las unidades de las proteínas, tienen grupos químicos, y en esos grupos químicos encontramos al grupo carboxilo, que se encuentra en un extremo, al grupo amino, que se encuentra en el otro extremo. O sea, el grupo carboxilo y el grupo amino están en los extremos del aminoácido. Tiene que haber un intermediario. Y ese intermediario que une a estos dos grupos químicos es el carbono alfa. El carbono alfa es un carbono central. Como les digo, une a estos dos grupos químicos que se encuentran en los extremos, al grupo carboxilo y al grupo amino. Sin embargo, no es su única función. El carbono alfa también está unido a un átomo de hidrógeno y a otro grupo químico llamado cadena lateral o grupo R. La cadena lateral o grupo R es la más importante de todos los grupos químicos. ¿Por qué? La cadena lateral le da la propiedad físico-química diferente a cada proteína. Es lo que hace que una proteína, por ejemplo, sea hidrófoba, sea hidrófila, sea polar con carga, sea polar sin carga. Eso es lo que hace eso es lo que hace la cadena lateral, ¿ya? La cadena lateral entonces le da la propiedad físico-química a las proteínas, a los aminoácidos en realidad. Ok, los aminoácidos, que son las unidades de la proteína, imaginen que son como bolitas. Estas bolitas tienen que estar unidas y lo que los une son enlaces. Los aminoácidos se unen mediante enlaces covalentes. Los enlaces covalentes son aquellos enlaces fuertes. Y un ejemplo de enlace fuerte es el enlace peptídico. El enlace peptídico es el enlace que une a los aminoácidos. Además de eso, los átomos que se encuentran formando el enlace peptídico son átomos que tienen una libre rotación, o sea, prácticamente pueden rotar alrededor del enlace. Esta rotación libre de estos átomos del enlace peptídico le da una flexibilidad a la proteína y es una característica distintiva de ellas. Las proteínas son flexibles, son capaces de doblarse. ¿Por qué? Por el enlace peptídico. Entonces, a ver, fíjense ustedes. Entonces, este es el aminoácido. El aminoácido tiene dos grupos químicos de extremo a extremo.
el grupo amino que se encuentra en un extremo y el grupo carboxilo que se encuentra en el otro extremo. Es más o menos como los polos del aminoácido. Como se encuentran en ambos extremos, estos dos grupos químicos están unidos mediante un átomo de carbono. Este carbono que los une es el carbono alfa. Sin embargo, el carbono alfa no solamente se une a estos dos grupos químicos, sino que también se une a un átomo de hidrógeno y a otro grupo químico, conocido como cadena lateral o grupo R. La cadena lateral o grupo R le da la propiedad físico-química al aminoácido. Esa propiedad físico-química hace que el aminoácido sea diferente, hace que el aminoácido sea no polar, polar, polar sin carga, polar con carga. Eso es lo que hace la cadena lateral. Bien, los aminoácidos que ustedes ven aquí de color gris, ¿ven? Aquí está un aminoácido, aquí está otro aminoácido, aquí está otro, aquí está otro. Estos aminoácidos se unen mediante enlaces covalentes. Estos enlaces covalentes que están aquí pintados de color negro son conocidos como enlaces peptídicos. Entonces, ¿qué enlaces unen a los aminoácidos? Los enlaces peptídicos. Los enlaces peptídicos, dice el texto, permite una libre rotación de los átomos. Si los átomos son capaces de rotar libremente en los enlaces peptídicos, toda la cadena polipeptídica es flexible, ¿ya? Se puede doblar toda la cadena. Bueno, aunque el texto no nos dice, la imagen sí nos dice algo. Y es que cuando se forma un enlace peptídico entre el grupo amino y el grupo carboxilo de otro aminoácido, se libera una molécula de agua. Esta reacción se conoce como reacción de condensación cuando se libera una molécula de agua, ¿ok? Pero antes, si les ponen como pregunta, el enlace peptídico, ¿qué grupos químicos une? El grupo amino y el grupo carboxilo. Ambos grupos de diferentes aminoácidos, porque no tendría sentido si fuera del mismo. Ok. Uh, entonces, una vez que el aminoácido se une con otro aminoácido y sucesivamente con otros aminoácidos, se forma algo que se conoce como secuencia de aminoácidos. Esta secuencia es sumamente importante porque de esta secuencia deriva la conformación final de una proteína, o sea, la forma final de plegamiento de una proteína a partir de la secuencia de aminoácidos. Entonces, eso es justamente lo que vamos a ver ahorita. Vamos a hablar de la estructura tridimensional de la proteína, el plegamiento y la localización de proteínas. Primero hablemos de los niveles de estructura de las proteínas. La proteína tiene 4 niveles. En el primer nivel nos habla de una secuencia de aminoácidos. Esto fue pregunta de examen. ¿Ya? La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos. Fíjense, la estructura primaria es la secuencia de aminoácidos. Cuando la proteína se crea o se sintetiza, lo hace empezando con una secuencia de aminoácidos. Esa secuencia de aminoácidos se conoce como estructura primaria. Bien. Después de que la proteína se ha creado, empieza a plegarse, es decir, empieza a doblarse, específicamente en 2 patrones de plegamiento: la hélice alfa y las láminas beta. Las hélices alfa y láminas beta son los 2 patrones de plegamiento más frecuentes de una proteína. Estos 2 patrones de plegamientos están formados por puentes de hidrógeno entre aminoácidos. Es decir, para yo poder formar y estabilizar la
estas dos disposiciones necesito puentes de hidrógeno entre aminoácidos, nada más. Decimos aminoácidos contiguos porque son aminoácidos que están cerca de la cadena lateral. A ver, fíjense. Entonces, la estructura secundaria ya incluye a la lámina beta y a la hélice alfa. La lámina beta era lo que conocíamos antes como hoja beta, ¿ya? Ahora lo conocemos como lámina beta. Lámina beta y hélice alfa. Estas dos estructuras son parte de la secundaria y son plegamientos, son formas de plegamiento, son formas en las que la cadena o la secuencia de aminoácidos se empieza a doblar. La hélice alfa, ¿cómo es que la secuencia de aminoácidos forma una hélice alfa? Facilito. La secuencia empieza a girar sobre un eje. Nada más. ¿Cómo la secuencia de aminoácidos forma la lámina beta? La secuencia de aminoácidos empieza a hacer zigzag, zigzag, y, y mantiene regiones, esas regiones que hacen zigzag están paralelas, es decir, están en cercanía. O sea, no gira sobre su mismo eje. Sería más o menos como una serpiente arrastrándose sobre el suelo. Lo mismo, haciendo como zigzag. Y esos segmentos que quedan más o menos cercanos, ¿ya? A eso se le conoce como lámina beta. Entonces, aquí he puesto otra definición. Lámina beta es la región de la cadena polipeptídica donde varios tramos se colocan lado a lado. Región donde varios tramos de la proteína se colocan lado a lado. Es decir, como si la secuencia de aminoácidos haría zigzag, más o menos, zigzag. Bien, como una serpiente. No se olviden quién forma estos dos patrones, los puentes de hidrógeno, también llamados enlaces de hidrógeno, son enlaces no covalentes. A diferencia del enlace peptídico, el enlace de hidrógeno es un enlace no covalente, es decir, un enlace débil. La estructura terciaria. La estructura terciaria consiste en interacciones entre estructuras secundarias, es decir, contiene hélices alfa y hoja beta. Una estructura terciaria contiene hélices alfa y hoja beta. Ahora, existen diversas estructuras terciarias. Hay estructuras que solamente tienen hélices alfa. Hay otras que solamente tienen láminas beta y hay otras que tienen combinaciones de ambas. Las hélices alfa y las láminas beta van a formar proteínas fibrosas. Las proteínas fibrosas son proteínas resistentes y son insolubles al agua. Las proteínas fibrosas, que pueden ser formadas a partir de hélices alfa u hoja beta, perdón, u lámina beta, son proteínas insolubles al agua. Acuérdense de esto, insolubles al agua. Y estas proteínas fibrosas cumplen funciones estructurales, como por ejemplo las proteínas que forman el citoesqueleto. Las proteínas que forman el citoesqueleto son proteínas fibrosas, que están formadas a base de solamente hélice alfa o de solamente lámina beta. Sin embargo, las proteínas que están formadas por combinaciones tanto de hélice alfa como de lámina beta son proteínas globulares. Las proteínas globulares son solubles al agua y cumplen múltiples funciones, y aquí se incluyen a las enzimas. Las enzimas son proteínas globulares, cumplen múltiples funciones. En cambio, las proteínas fibrosas cumplen funciones estructurales, como aquellas pertenecientes al citoesqueleto. Ok, antes de pasarme a esto, les voy a mostrar lo que hemos hablado ahorita. Entonces, fíjense, esta es la estructura terciaria. En la estructura terciaria ya hablamos de
muchas hélices alfa o muchas láminas beta, la interacción de la estructura secundaria. Entonces, existen formas de estructura terciaria. Está la que está solamente formada por hélice alfa, la que está solamente formada por lámina beta y la que está formada por combinación de ambas, tanto de hélice como lámina beta. Las que están formadas solamente por lámina beta o hélice alfa son proteínas fibrosas, fíjense, proteínas fibrosas. Y ellas cumplen funciones estructurales. Por ejemplo, las proteínas que forman el citoesqueleto son proteínas fibrosas. El citoesqueleto es el soporte estructural de la célula. Entonces, ¿qué función cumplen? Función estructural. En cambio, las proteínas que tienen combinación de ambas, tanto hélice alfa como lámina beta, son proteínas globulares y cumplen múltiples funciones. A diferencia de las fibrosas, las globulares son solubles al agua. Ejemplo serían las enzimas. En la estructura terciaria también se menciona los dominios proteicos. Los dominios proteicos están formadas por las combinaciones de hélice alfa y lámina beta. Los dominios proteicos son las unidades funcionales de la proteína, es decir, los dominios se asocian con funciones. Una proteína, una proteína puede tener un dominio o varios dominios. Todo depende del tamaño y la complejidad de esta. Si la proteína es pequeña, tiene solamente un dominio. Si la proteína es grande y compleja, tiene más dominios. Eh, Estas hélices alfa y láminas beta dentro del dominio están unidas por regiones enasa. Las regiones enasa, a diferencia de las hélices alfa y láminas beta, no tienen un patrón de plegamiento, son dinámicas, todo el tiempo están en movimiento, se doblan, se flexionan, etc. Estas regiones enasa se encuentran en la superficie del dominio, o sea, unen estas hélices alfa y láminas beta, pero aparte protruyen hacia la superficie del dominio, encontrándose en la superficie. Existen regiones en NASA que son variables y de superficie irregular, que se comportan como sitios de unión a otras moléculas. O sea que aparte de unir hélices alfa y láminas beta dentro de un dominio, las regiones en NASA también son sitios de unión para otras moléculas. Entonces, fíjense, esto de aquí es un dominio. Un dominio, entonces, ¿qué dijimos que es? Es la combinación de una hélice alfa y una lámina beta. Estas hélices alfa y láminas beta están unidas por estas regiones de color blanquecinas. Estas regiones son las regiones enasa. Las regiones enasa, ¿dónde se encuentran? En la superficie del dominio. ¿Por qué? Porque protruyen hacia ese lugar. Estas regiones enasa era lo que antes conocíamos con otro nombre. Actualmente solamente las conocemos como regiones enasa. Entonces, una proteína puede tener uno o varios dominios. Por ejemplo, fíjense esta proteína. Tiene dos dominios, uno de color celeste y otro de color amarillo. Y esta proteína tiene solamente un dominio. Todo depende del tamaño y la complejidad. Si la proteína es pequeña, solo tiene un dominio. Si es muy grande y compleja, tiene más de uno. Ok, no me gustaría que se acuerden de algo más. Suficiente con eso. Un dominio es la combinación de hélice alfa y láminas beta. Estas hélices alfa y láminas beta están unidas por regiones enasa, que se encuentran en la superficie del dominio. Nada más. Los dominios, ¿con qué se asocian? Con la función de la proteína. Un dominio es una unidad funcional. Y por último, la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria ya nos habla de la asociación de varias cadenas polipeptídicas, es decir, ya no solamente es una proteína, ya son más de una proteína.
Estas proteínas que se asocian y forman complejos proteicos o agregados moleculares se asocian mediante enlaces no covalentes, enlaces débiles. Un ejemplo de una estructura cuaternaria es la hemoglobina. La hemoglobina es un complejo proteico, en otras palabras. ¿Por qué? Porque está formada por 4 subunidades, 2 alfa y 2 beta. Por si acaso, cuando se forma una estructura cuaternaria, las proteínas que son parte de ese complejo se comportan como subunidades. Entonces, fíjense aquí la imagen. Estructura cuaternaria. Es un complejo proteico. ¿Por qué decimos complejo proteico? Porque está formada por más de una proteína. Estas proteínas que son parte de ese complejo, ¿cómo se llaman? Subunidades. Si les colocan en su examen que en la estructura terciaria ya existen las subunidades, está mal. En la secundaria tampoco, en la primaria tampoco, peor. Solamente en la cuaternaria existen las subunidades. Por ejemplo, la hemoglobina está formada por 4 subunidades. 2 de estas son alfa y 2 de estas son beta. Nada más. Plegamiento proteico. A medida que la proteína va, o sea, una vez que la proteína eh, se crea como una secuencia de aminoácidos, va, empieza a plegarse, es decir, empieza a doblarse y ese plegamiento tiene que ser estabilizada y es estabilizada por enlaces no covalentes. Esos enlaces no covalentes que el texto no menciona, pero en algunas partes sí mencionan algunos, son tres: los enlaces de hidrógeno, los enlaces de Van der Waals y los enlaces electrostáticos. Esos tres enlaces estabilizan el plegamiento proteico. También se menciona una interacción hidrofóbica, o también conocida como fuerza hidrófoba, que no es un enlace, sino que es una interacción. Entonces, ¿qué factores influyen en el plegamiento? La interacción de los grupos R con el agua. Las cadenas laterales de los aminoácidos son los pilares del plegamiento. ¿Por qué? Porque las cadenas laterales le dan al aminoácido la propiedad de ser polar o no polar. Dependiendo la distribución de estas cadenas polares y no polares, la proteína se va a plegar de una forma. Los aminoácidos que son no polares o que son hidrofóbicos siempre se encuentran agrupados en el interior de la proteína, evitando el contacto con el agua, porque son no polares. En cambio, los aminoácidos que son polares están en el exterior de la proteína, en contacto con el agua, formando enlaces no covalentes con estos. Entonces, un factor muy importante es el grupo R para el plegamiento de la proteína. El grupo R determina si el aminoácido va a ser polar o va a ser no polar. Y la otra cosa importante es la distribución de sus aminoácidos, de aminoácidos polares y aminoácidos no polares a lo largo de la proteína. Otra cosa importante que el texto nos menciona son los puentes disulfuro. Los puentes disulfuro, o anteriormente llamados enlaces disulfuro, tienen un papel importante en el plegamiento, y es que estabilizan el plegamiento de una proteína. Estos puentes disulfuro se forman en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque el retículo endoplasmático rugoso tiene una enzima conocida como disulfuro isomerasa. Esa enzima disulfuro isomerasa crea un medio oxidativo
Un medio oxidativo es aquel en el cual constantemente a cualquier molécula o átomo que se acerca se le está quitando hidrógeno o electrones. A ver, les muestro algo de lo que hemos dicho. Entonces, una proteína desde que se crea empieza a plegarse, como por ejemplo se ve aquí la imagen. Fíjense, esta proteína está muy plegada. Esta forma plegada es la forma final de la proteína. Cuando la proteína está así de plegada, la proteína recién empieza a funcionar. Antes de estar así, no funciona. Por eso es importante el plegamiento de la proteína. Para que la proteína consiga plegarse de esta forma, necesita enlaces que estabilicen los pliegues que ha formado. Estos enlaces, en su conjunto, son enlaces no covalentes. Los enlaces no covalentes son enlaces débiles. Por esa razón, para que una proteína estabilice esos pliegues que ha formado, necesita muchos enlaces no covalentes. ¿Por qué? Porque son débiles. Y entre estos enlaces no covalentes, que el texto no dice, pero que a la vez en algunas partes lo dice por separado, son estos: los enlaces de hidrógeno, los enlaces de Van der Waals y los enlaces electrostáticos. Son enlaces no covalentes. También se menciona una interacción débil conocida como fuerza hidrófoba, que consiste en la interacción de aminoácidos no polares o hidrófobos. Ahora, en su texto nos dice que existen factores que influyen en, en el plegamiento de la proteína, y uno de ellos es la distribución de sus cadenas polares y no polares. Fíjense, esta es una secuencia de aminoácidos, una proteína, una cadena polipeptídica. Y fíjense que están marcadas de color verde aquellos aminoácidos que son no polares, y las que están marcadas de colores, a excepción del verde, son aquellos aminoácidos polares. Fíjense cómo se distribuyen a lo largo de la proteína. Esa distribución de aminoácidos polares y no polares va a determinar cómo es que una proteína se va a plegar. ¿Por qué? Porque los aminoácidos que son no polares se agrupan en el interior de la proteína, evitando el contacto con el agua que se encuentra aquí afuera. En cambio, los aminoácidos polares están en la parte externa de la proteína, estando en contacto con las moléculas de agua y estableciendo enlaces con estas moléculas de agua, enlaces de, por ejemplo, enlaces electrostáticos, ¿ya? Entonces es lo que determina la, el plegamiento de una proteína. Y otra cosa más que el texto nos menciona son los puentes disulfuro. Los puentes disulfuro o enlace disulfuro se forman entre los aminoácidos de cisteína de una proteína. Fíjense, ¿qué aminoácido participa en los puentes disulfuro? Los aminoácidos de cisteína. 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 Ya sea en la misma proteína, como en este ejemplo, o entre diferentes proteínas. Para que se forme este enlace disulfuro, necesita un medio oxidativo, y ese medio oxidativo yo lo tengo en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué lo tengo? ¿Por qué tengo este medio en este retículo? Porque en este retículo encontramos una enzima llamada disulfuroisomerasa. ¿Ya? Entonces, la disulfuroisomerasa es una enzima encargada de crear los puentes disulfuro entre los aminoácidos de cisteína de una proteína o de diferentes proteínas. Ok. Entonces, cuando ustedes vean la palabra conformación de una proteína es igual a decir la estructura plegada final de una proteína. Conformación es como la estructura plegada final de una proteína. ¿Quién determina la conformación de una proteína? La secuencia de aminoácidos. La secuencia de aminoácidos determina
¿Cómo es que una proteína se va a plegar? ¿Por qué? Porque el texto nos dice que toda la información para el plegamiento de una proteína está contenida en la secuencia de aminoácidos. Ese orden único que los aminoácidos adoptan a lo largo de la proteína. Las chaperonas. Las chaperonas son una familia de proteínas que previenen los plegamientos incorrectos y la agregación de proteínas. Las chaperonas ayudan a que una proteína se pliegue de forma adecuada y se ensamble como una estructura estable y activa. Evita que la proteína se pliegue de forma anómala, en otras palabras. Esto es lo que nosotros sabíamos del anterior texto. Algo que no se repite tal cual en este texto, pero sí nos dice algo de lo que ya sabíamos. Las chaperonas son proteínas que para ayudar a este plegamiento utilizan ATP. El ATP es el adenosintrifosfato, es una molécula energética que al ser utilizada, como te digo, te brinda energía. Las proteínas chaperonas utilizan entonces ATP como energía para ayudar al plegamiento. O sea, hacen que el plegamiento sea más eficaz, más fiable. Es como un tipo de control de calidad del plegamiento. Si las chaperonas detectan un plegamiento erróneo, lo corrigen y hacen que la proteína vuelva a plegarse de forma más adecuada, cosa que la proteína tenga una estructura estable y pueda funcionar, o sea, se activa. Porque si la proteína se pliega de forma errónea, no funciona y tampoco es estable. Aparte de eso, las chaperonas evitan la agregación anómala de proteínas, es decir, hay veces que las proteínas recién creaditas se agregan con otras proteínas. Esa agregación es anómala, no es buena, no es sana. Las chaperonas evitan que las proteínas se agreguen y lo hace aislando a las proteínas, pero eso lo vamos a ver después. Antes, ¿cómo funcionan las chaperonas? Las chaperonas se unen a las regiones hidrofóbicas de la cadena polipeptídica. Las regiones hidrofóbicas de la cadena polipeptídica es aquella secuencia de aminoácidos que está formada por aminoácidos no polares. A eso se unen las chaperonas. Bueno, una vez que se unen a estas regiones hidrofóbicas de las proteínas, modifican las zonas erróneamente plegadas, corrigen las zonas erróneamente plegadas de la proteína y hacen que la proteína vuelva a plegarse, pero de la forma adecuada. Además de esto, otra de sus funciones es estabilizar las proteínas parcialmente plegadas a ser transportadas desde el citosol hasta las organelas. Las proteínas, la mayoría de las proteínas son fabricadas en el citoplasma, en el citosol. Esas proteínas tienen destinos finales. Hay proteínas que se destinan a las organelas, por ejemplo, al retículo endoplasmático, al aparato de Golgi, a los peroxisomas, al, al lisosoma, etcétera, ¿ya? Estas proteínas son transportadas a esos órganos en una forma parcialmente plegada, es decir, en una forma inestable, cosa que si sucede algo, esta proteína no va a llegar a su organela. Para que no pase eso, las chaperonas se unen con estas proteínas parcialmente plegadas y las estabilizan, haciendo que no suceda nada
durante su transporte hacia la organela, por ejemplo, la mitocondria, digamos. Muchas de estas proteínas son de choque térmico. ¿Por qué digo muchas y no todas? Antes, las chaperonas se han descubierto cuando a una célula se la estaba sometiendo a un tipo de estrés. Ejemplo, cuando a la célula se la sometía a altas temperaturas. Cuando a la célula se le sometía a altas temperaturas, la expresión de las chaperonas aumentaba. En otras palabras, mientras más temperatura tú le dabas a la célula, más cantidad de chaperonas tú encontrabas dentro de ella. Por eso es que se las llamaron proteínas de choque térmico, ¿ya? Sin embargo, no todas son de choque térmico. Algunas son proteínas constitutivas, es decir, que no son alteradas por la temperatura. Aquí está lo que les decía, ¿no? Las chaperonas aumentan su expresión cuando la temperatura aumenta. Ok, entonces, antes de pasar a esto. Ah, no, ahora sí les digo. Entonces las chaperonas se unen a las regiones hidrofóbicas de la cadena polipeptídica. ¿Y qué hacen una vez que se unen a esas regiones? Corrigen el plegamiento erróneo y hacen que la proteína se pliegue de forma adecuada. Listo. Pero no solamente hacen eso las chaperonas también participan en el transporte de proteínas parcialmente plegadas. ¿Transporte a dónde? Transporte a organelas, como por ejemplo la mitocondria. Y como les digo, son proteínas parcialmente plegadas, que aún les falta plegarse. Las chaperonas, muchas de ellas son de choque térmico. ¿Por qué? Porque durante situaciones de estrés, como el aumento de temperatura, estas proteínas aumentan en cantidad. En otras palabras, aumenta su expresión. Bien. Existen dos formas en cómo las chaperonas ayudan al plegamiento de una proteína. Está el plegamiento cotransduccional y el plegamiento posttraduccional. El plegamiento cotraduccional, como su nombre dice, es el plegamiento que se produce durante la síntesis de proteína. El plegamiento posttraduccional es el que se produce después de la síntesis de proteína. En el plegamiento cotraduccional participa un complejo llamado RAC. El complejo RAC quiere decir complejo asociado a ribosomas. Es un complejo de histonas que se asocian, perdón, de chaperonas que se asocian a ribosomas. ¿Qué chaperonas participan en este complejo? La 40 y la 70. 40-70. Estas dos chaperonas se unen a la subunidad mayor del ribosoma. Y así se forma el complejo RAP. ¿Qué funciones cumple este complejo? Evita la agregación prematura del polipéptido, es decir, de la proteína. Evita que la proteína se agregue con otras proteínas y forme un complejo anómalo de proteínas. ¿Qué otra cosa más? Permite la elongación de la proteína hasta que haya suficiente información estructural para que la proteína pueda plegarse de forma adecuada. Bien, yo les voy a mostrar más o menos lo que sucede. Entonces, fíjense, lo que está aquí de amarillo es el ribosoma, lo que más o menos parece como una campana. La parte de abajo, que es una parte pequeñita, es la subunidad menor del ribosoma. La parte más grande es la subunidad mayor. Entonces, el complejo RAT está formada por chaperonas que se unen a la subunidad mayor.
en el plegamiento cotransduccional. En este tipo de plegamiento participan dos chaperonas, la 40 y la 70. Estas dos chaperonas se unen a las regiones hidrofóbicas de la proteína que está siendo creada. ¿Y qué es lo que hacen? Evita la agregación prematura de esta proteína con otras proteínas y también permite que esta proteína se elongue lo suficiente, o sea, quiero decir, que esta proteína se alargue lo suficiente para que pueda plegarse de forma adecuada. ¿Por qué? Porque a medida que se lo elonga, va aumentando aminoácidos. Y los aminoácidos, ¿qué es lo que contienen? La información para plegar a una proteína. Entonces, dos cosas hacen. Permiten la elongación de la proteína hasta que tenga la suficiente información y pueda plegarse de forma adecuada. Y dos, evita la agregación prematura de esta proteína con otras proteínas, cosa que no queremos. Ok, entonces esto sucede durante la síntesis de proteína. O sea, la proteína se, se pliega durante su síntesis. Mientras va, mientras va creándose, se empieza a plegar. Solamente el 20% de las proteínas se pliegan con este tipo de mecanismo. El resto se pliega post-traduccional. En el plegamiento post-traduccional participan otras chaperonas. En este caso, la chaperona 70 sigue estando aquí, ya que ella es el centro organizador del plegamiento. Es la que, más o menos, en otras palabras, atrae a otras chaperonas. En este caso, ¿a quién atrae? A la chaperona 90. Esto sucede después de la traducción, o sea, después de la síntesis de la proteína. Estas dos se unen sucesivamente consumiendo ATP a la proteína. ¿Y para qué hacen esto? Para que la proteína pueda plegarse de forma adecuada. Lo hacen sucesivamente porque pasa esto. La proteína, después de que, digamos, la proteína tiene un error en su plegamiento. Estas dos chaperonas se unen y corrigen ese error. Y la proteína en automático vuelve a plegarse. Pero en ese acto, la proteína vuelve a plegarse de forma errónea. Entonces, la chaperona 70 y 90 vuelven a unirse y corrigen ese error. La proteína vuelve a plegarse y vuelve a plegarse también erróneamente. Y así sucesivamente, ¿ya? Las dos chaperonas 70 y 90 se unen muchas veces a la proteína hasta que la proteína pueda plegarse de forma adecuada. Y en cada unión consumen ATP. Cada que la chaperona se une a la proteína, consume ATP. ¿Ya? Existen proteínas, algunas proteínas como las proteínas voluminosas, o sea, aquellas que son proteínas grandes, que la unión de estas dos chaperonas no es suficiente. ¿Por qué? Porque tienen patrones de plegamientos muy complejos. O sea, en otras palabras, esta proteína, no importa qué hagas tú, todo el tiempo se va a equivocar al plegarse. Son proteínas que tienen patrones de plegamientos muy complejos, muy difíciles de hacer, por así decirlo. Por esa razón, la, la HSP70, que es la que siempre está unida a la proteína, lleva a la proteína voluminosa a un sistema llamado sistema chaperonina, sistema TRIT-CCT. Este sistema es un complejo multiproteico, o sea,
está formado por múltiples proteínas que adquieren la forma de un barril. Este sistema chaperonina aísla a las proteínas durante su plegamiento. O sea, es como una habitación solamente para una proteína, para que esa proteína pueda plegarse solita en esa habitación, sin estar en contacto, sin estar con otras proteínas, solita. Esa es la única forma de hacer que una proteína voluminosa se pliegue, aislándola, ¿ya? Entonces, yo les voy a mostrar estas dos que vimos. Bueno, ya vimos la primera, vamos a ver la segunda. Entonces, plegamiento post-traduccional es un plegamiento que sucede después de la síntesis de la proteína. Por eso se llama post de después, traduccional de después de la traducción. Traducción es igual que decir síntesis proteica. Entonces, en este caso, la chaperona 70 permanece unida a la proteína que está siendo plegada. Sin embargo, ya que no pudo con la 40, lo que hace es llamar a la 90. La 70 y la 90 se unen consecutivamente a la proteína, consumiendo ATP, hasta que la proteína se pliegue de forma adecuada. Sin embargo, hay veces que la proteína es muy grande, es muy voluminosa y no puede hacerlo con ninguna chaperona. Entonces, la 70 lo que hace es llevar a esta proteína a un sistema cerrado, conocido como sistema chaperonina, el cual está formada por múltiples proteínas en forma de barril. Esta proteína que ha sido llevada por la 70 va a introducirse dentro de este barril para que la proteína sea plegada de forma individual. Entonces, es la única forma de plegar una proteína voluminosa, haciendo que ésta se aísle, de forma individual se pliegue. Consecuencia del plegamiento incorrecto. Las proteínas pueden plegarse en el citosol, pueden plegarse en el retículo endoplasmático rugoso. Sucede que el plegamiento a veces es incorrecto, específicamente en el retículo endoplasmático rugoso. Este plegamiento incorrecto se le conoce como, bueno, mejor dicho, lanza una respuesta de estrés conocida como Unfilled Protein Response, que se traducida sería respuesta de proteína desplegada. Esta respuesta solamente se lanza cuando la proteína no se pliega correctamente en el retículo endoplasmático rugoso, solamente ahí, ¿ya? Solamente ahí. Ahora, otra consecuencia del mal plegamiento son las enfermedades, como por ejemplo la, las encefalopatías espongiformes. Estas enfermedades neurodegenerativas son producidas por priones. Los priones son proteínas, sin embargo, los priones no son del todo malos. Existen priones con una conformación normal. Estos priones son llamados PRPC, son priones normales de 209 aminoácidos, de 36 kilodaltos de peso, y los cuales son ricos en hélices alfa, siendo su porcentaje de hélices alfa un 43% de toda la estructura de la proteína. No se sabe exactamente la función de la proteína priónica, sin embargo, se piensa que ésta participa en diferentes mecanismos, por ejemplo, en la memoria a largo plazo y en la comunicación intercelular.
En eso se piensa que participa la proteína priónica normal. ¿Qué pasa si la proteína priónica se vuelve anormal, o sea, patológica? La forma patológica de la proteína es infecciosa. ¿Por qué digo infecciosa? Porque esta proteína, una vez que se une con otra proteína priónica, le transmite su deformidad, por así decirlo. Esta proteína patológica se abrevia como PRPSC. Es la forma infecciosa y patológica. Tiene la misma secuencia de aminoácidos que la forma normal. Sin embargo, el plegamiento de esta proteína es defectuosa, teniendo un plegamiento que es rico en láminas beta, en un porcentaje de 43%. Si se dan cuenta, ha intercambiado. La proteína priónica normal tenía hélices alfa al 43%. La patológica tiene láminas beta al 43%. Esta proteína anormal, patológica, al unirse con otras proteínas normales, contagia su enfermedad, formando agregados altamente ordenados. Estos agregados altamente ordenados se conocen como placas. Estas placas, cuando se acumulan en la célula nerviosa, provoca muerte. Esta muerte se traduce en síntomas neurológicos, ejemplo, convulsiones, demencia, ataxia, que quiere decir incoordinación, cambios de comportamiento y cambios en la personalidad. A ver, entonces, fíjense, esta es la proteína priónica normal y esta es la proteína priónica patológica. Cuando esta proteína se une con otras proteínas normales, contagia su enfermedad y hace que éstas se plieguen de forma anormal. Estos agregados altamente ordenados son conocidos como placas. Estas placas, cuando se acumulan en las neuronas, provocan muerte neuronal. ¿Cuáles son los síntomas degenerativos neurológicos que producen? Convulsiones, falta de coordinación, ataxia, demencia, cambios en la personalidad, en el comportamiento y incapacidad para recordar. El porcentaje de hélices alfa y láminas beta en la proteína priónica normal y patológica es algo a destacar, que puede ser quizá pregunta de examen. La hélice alfa, perdón, la proteína priónica normal tiene un 43% de hélice alfa en su estructura completa. En cambio, la patológica tiene 43% de láminas beta, la patológica. ¿Cómo se abrevia PRPSC? Transporte y localización de proteínas. Síntesis. Todas las proteínas comienzan a sintetizarse en el citosol, a excepción de las proteínas que son creadas en las mitocondrias y en los cloroplastos de las plantas. Si ustedes recuerdan un poco de estos temas, saben que en la matriz de la mitocondria y en el estroma del cloroplasto vamos a encontrar ribosomas. Es decir, dentro de estos orgánulos se fabrican proteínas. Después, todas las demás proteínas se fabrican en el citosol. Y después de que son fabricadas en el citosol, estas proteínas tienen que dirigirse hacia su destino, ya sean organelas o ya sea la membrana plasmática o ya sea el exterior de la membrana plasmática. Entonces, ¿cómo es que estas proteínas saben a dónde ir? Gracias a las señales de localización. Muchas proteínas no presentan estas señales, por eso es que permanecen en el citosol. Sin embargo, algunas presentan señales.
Las señales son de dos tipos, los péptidos y las regiones. Los péptidos, como su nombre dice, son secuencias de aminoácidos continuos, la cual puede tener entre 15 a 60 aminoácidos. Las regiones está formada por varios péptidos que están separados a lo largo de la proteína. Estas señales son dispersas, son de tipo estérica. Cuando decimos región estérica, hacemos referencia a varios péptidos que están separados a lo largo de la cadena polipeptídica, que sin embargo, cuando la cadena polipeptídica se empieza a plegar, estos péptidos se acercan, comportándose así como una señal en conjunto, conocido como región señal. En otras palabras, el péptido es una secuencia de aminoácidos. La región señal es varias secuencias de aminoácidos, es decir, varios péptidos, pero que están separados a lo largo de la cadena polipeptídica. Un péptido tiene ¿cuántos aminoácidos? 15 a 60. Bueno, estos dos tipos de señales van a localizar a las proteínas, es decir, van a hacer que las proteínas tengan diferentes destinos, ya sea en el núcleo, las mitocondrias, los peroxisomas, el retículo, la membrana plasmática, el exterior de la célula, etc. Los tipos de transporte o translocación, que es lo mismo, son dos: los post-traduccionales y los co-transduccionales. Pero antes les voy a hablar de estos. Bueno, entonces, fíjense, transporte y localización de proteínas. Dijimos que muchas de las proteínas que son creadas en el citosol no tienen señales de localización. Y es lo que hace que estas proteínas queden permanentemente en el citosol. Sin embargo, muchas de estas tienen dos tipos de señales, las que son señales de tipo péptido y las que son de región señal. Antes, a excepción de las proteínas que están sintetizadas en los cloroplastos y en las mitocondrias, las demás tienen que dirigirse hacia sus orgánulos correspondientes. ¿Por qué? Porque se sintetiza en el citosol. Entonces, para poder dirigirse y localizarse en esos diferentes orgánulos, utilizan señales. El péptido señal es una secuencia de aminoácidos, una secuencia continua. ¿De cuántos aminoácidos? De 15 a 60 aminoácidos. La región señal es una región estérica, es decir, que incluye varios péptidos señales que están distribuidos o dispersos a lo largo de la cadena polipeptídica, que cuando la proteína se pliega, estos péptidos se acercan y se comportan como una región señal. Bien, entonces ahora sí hablemos de las dos formas de transporte. La post-traduccional es aquella en donde, después de que la proteína se sintetiza, esta se localiza al núcleo, a la mitocondria o a los peroxisomas, después de su síntesis. No durante su síntesis, después de su síntesis. La cotransduccional es aquella proteína que se localiza en los diferentes orgánulos durante su síntesis. ¿Y por qué se produce la cotransduccional? Se produce porque el péptido señal se expone durante la síntesis de la proteína, a diferencia de la posttraduccional, la cual se expone después de la síntesis. En la cotraduccional, el péptido señal se expone durante la síntesis de la proteína. Esto hace que el ribosoma, que es el complejo proteico ARN que se encarga de la síntesis de la proteína, detenga la síntesis temporalmente. Este ribosoma luego se fija
en el retículo endoplasmático rugoso y ahí vuelve a continuar la síntesis de la proteína. Y mientras está continuando esta síntesis, la proteína está ingresando al retículo endoplasmático rugoso. Por eso es que se habla de una translocación cotraduccional. ¿Por qué? Porque a medida que se está sintetizando, está ingresando hacia el retículo endoplasmático rugoso, se está transportando hacia el interior de este. La mayoría de estas proteínas que son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso, luego, mediante vesículas, son transportadas al aparato de Golgi. Y después del aparato de Golgi, estas proteínas, mediante vesículas, son transportadas a la membrana plasmática, al exterior de la célula, y algunas de estas pueden permanecer en estos dos órganos. Pero para que puedan permanecer en estos dos órganos, requieren señales específicas que hagan que estas proteínas se mantengan dentro de estos órganos. Bien, entonces fíjense, en la posttraduccional, la proteína se crea y después de crearse se transporta hacia la mitocondria, peroxisomas, núcleo, cloroplasto. Sin embargo, en la cotraduccional, la síntesis de proteína se detiene. ¿Por qué? Porque esta proteína expresó un péptido señal, haciendo que el ribosoma se reubique y se fije en el retículo endoplasmático rugoso. Y una vez que se fija, la traducción o la síntesis de proteína vuelve a continuarse. Y a medida que va sintetizándose la proteína va ingresando al interior de este retículo. Una vez que el retículo ingresa al interior, no se queda ahí. Esta proteína, mediante una vía de secreción, es transportada por vesículas al aparato de Golgi. Y del aparato de Golgi, esta proteína es transportada también por vesículas hacia la membrana plasmática, hacia el exterior de la célula, hacia otros órganos y otros órganos. Si las proteínas se quedan en el retículo o en el Golgi, necesitan señales específicas para que esas señales hagan que esas proteínas se queden dentro de estos órganos. Si no, no se van a quedar. Y eso es más o menos lo que les estaba contando. Fíjense, este es un ribosoma y la proteína que se está sintetizando expresó un péptido señal. Este péptido señal hace que la síntesis se detenga temporalmente. El ribosoma, después de que detiene la síntesis, se reubica y se fija en la superficie del retículo endoplasmático rugoso. Y una vez que se fija, vuelve a continuar la síntesis de la proteína. Pero a medida que la proteína se sintetiza, la proteína está ingresando dentro del retículo. Un tipo de transporte conocido como transporte cotraduccional, porque el transporte sucede durante su síntesis. Modificaciones post-traduccionales son aquellas producidas después de la síntesis de la proteína y regulación de la función proteica, es decir, estas modificaciones regulan la función de una proteína. Bueno, la función de una proteína generalmente requiere factores reguladores externos y entre estos factores se incluyen los cofactores. Los cofactores son moléculas no proteicas que ayudan a la función de la proteína. Complejos proteicos son proteínas que ayudan a la proteína. Y condiciones físico-químicas, como por ejemplo el pH, ayuda también al
mejor dicho, regula la función en la proteína. Y por último, las modificaciones post-traduccionales. Las modificaciones también regulan la función en la proteína. ¿De qué manera? Haciendo que la afinidad por sustratos disminuya o aumente, o lo mismo con otras proteínas, haciendo que la enzima se active o desactive, haciendo que la proteína se localice en una parte de la célula o haciendo que la proteína se degrade. Entonces, las modificaciones post-traduccionales no solamente regulan la función, regulan múltiples cosas en la proteína: localización, degradación, afinidad por sustratos y por otras proteínas. Tipos de modificaciones transduccionales. ¿Cuáles son los tipos? La fosforilación y la desfosforilación. La fosforilación y la desfosforilación quiere decir agregar grupo fosfato. La palabra fosforilación es agregar. La palabra des quiere decir quitar. Este grupo fosfato, que se abrevia como PO4, solamente se agrega en 4 aminoácidos: en la serina, tirosina, treonina o histidina. Algo que el texto anterior no mencionaba, pero en este texto nos mencionan que el grupo fosfato también se puede agregar en la histidina. Puede ser pregunta de examen. Las enzimas involucradas en la agregación de fosfato son las quinasas y en la retirada son las fosfatasas. ¿Cuáles son los efectos de la fosforilación? La fosforilación puede activar o inactivar enzimas. Regula la interacción de proteínas. Y una función fundamental es que participa en la señalización celular, en la comunicación entre células. Entonces, estas son las cosas que pueden ser las modificaciones post-traduccionales. Un ejemplo de modificación es la fosforilación y la desfosforilación. ¿En qué consiste? En agregar o retirar grupo fosfato. ¿Y dónde voy a agregar esos grupos fosfato? En aminoácidos. ¿Qué aminoácidos? Serina, treonina, tirosina o histidina. ¿Qué efectos produce esta agregación? Puede activar a una enzima o puede desactivarla. También regula la interacción de esta proteína con otras proteínas o con otras moléculas. Y por último, una más importante es que la fosforilación participa en la señalización celular. Las enzimas involucradas en esta regulación son las quinasas. Las quinasas agregan grupo fosfato y las fosfatasas quitan el grupo fosfato. Otra modificación es la acetilación y desacetilación, que en otras palabras, acetilación quiere decir agregación del grupo acetilo y des, la retirada. ¿Dónde se agrega el grupo acetilo? Solamente en la lisina y en la serina, específicamente en aquellas que se encuentran en el extremo N-terminal de la proteína. Las enzimas involucradas es la acetiltransferasa, que lo que hace es agregar el grupo acetilo, y la desacetilasa, que es lo que hace quitar el grupo acetilo. ¿Cuáles son las funciones? De las más importantes, regula la interacción de las histonas con el ADN. Ustedes saben que el primer nivel de empaquetamiento de la cromatina es el nucleosoma. El nucleosoma está formado por un octámero de histonas, y alrededor ADN. Este complejo, formado por histonas y por ADN, puede ser regulado haciendo que se empaquete más o se desempaquete. Y una forma de hacer que se desempaquete es acetilando a la histona. Si ustedes acetilan la histona,
la histona se torna menos afín al ADN, haciendo que el ADN se desenrolle del octavo de histonas. En otras palabras, desempaqueta, regula el grado de compactación de la cromatina. También regula factores de la transcripción. Los factores de la transcripción son proteínas que se unen a los genes del ADN, haciendo que estos se expresen o se inactiven. También regulan a las importinas. Las importinas son proteínas que van a importar proteínas u otras moléculas al interior del núcleo. Y la alfa-tubulina, una proteína que forma parte del microtúbulo. La metilación y desmetilación. Lo mismo que acetilación. ¿Qué quiere decir? Adición de grupo metilo o retirada de grupo metilo. La diferencia sería que la adición de grupo metilo puede ser de más de un grupo, no solamente uno. O sea, que yo puedo agregar más de un metilo a un aminoácido. ¿A qué aminoácidos? A la lisina y a la arginina. ¿Cuáles son las? La metiltransferasa, que es la que agrega metilo, y las aminas oxidasas desmetilasas, que son las que quitan el metilo. Funciones. Al igual que la acetilación, regula la expresión génica. Y es que la metilación, al igual que la acetilación, sucede en las histonas. Cuando tú metilas una histona, haces que la histona tenga más afinidad por el ADN. Si el ADN tiene más afinidad por la histona, se superenrolla y eso hace que el ADN se inactive, o sea, deje de expresarse. Por eso dice, modula la expresión génica. Y otra función que cumple es estabilizar proteínas, igual que, igual que los puentes de sulfuro. Entonces, hasta acá vamos a ver aquí en imagen, a ver. Aquí está la acetilación, que era la agregación de un grupo acetilo a la histona. ¿Qué es lo que hacía? Regulaba el empaquetamiento de la cromatina. ¿Dónde puedo agregar el acetilo? Solamente en dos aminoácidos, en la lisina o la serina aminoterminales. Una vez que yo la agrego, ¿qué pasa con el ADN? Se desenrolla, haciendo que el ADN sea activo. Pero no es la única función. La acetilación también puede estar dada en proteínas, en proteínas que se comportan como factores de transcripción, en la importina o en la alfa-tubulina. Luego la metilación, que quiere decir agregar grupo metilo, solamente funciona en la lisina o la arginina. ¿Y qué función cumple? Al igual que la acetilación, sucede en la histona y hace que el ADN se superenrolle, haciendo que el ADN no se exprese. Los genes se inactivan, no se expresan por la metilación. ¿Cómo se llama la que transfiere metilo? Metiltransferasa, acetilo, acetiltransferasa. Y las que quitan, desmetilasas o desacetilasas. Al principio llevan des. Acilaciones. La acilación es la adición de un grupo lipídico a una proteína, o sea, una molécula lipídica, una molécula de grasa. Una vez que a la proteína se le agrega grupo lipídico, esta proteína puede anclarse a la membrana plasmática, pero solo la cara citosólica. Solo cara citosólica. Ejemplos de acilaciones. La miristoilación. La miristoilación solo funciona cuando se agrega el grupo lipídico en la lisina o la glicina. La farnesilación en la cisteína, al igual que la palmitoilación. Hay una imagen que el texto nos da de la miristilación. Fíjense,
El grupo lipídico, que en este caso sería el miristato, se está agregando a una glicina o también puede ser a una lisina. ¿Qué pasa con la proteína? La proteína se va a anclar a la membrana plasmática, pero específicamente ¿a qué cara? A la cara citosólica. Luego está la farsenilación y también la palmitoilación. Ambas se agregan en el aminoácido cisteína y lo mismo, también sirven para anclar a la proteína en la membrana plasmática. Cara, cara citosólica. Y por último, la glucosilación, que es la agregación de un de un oligosacárido. Un oligosacárido es una cadena de azúcares corta. Oligo quiere decir corto o poco. Sacárido, azúcar. Una cadena corta de azúcares. Hay dos tipos de, de la adición. La N-glucosilación y la O-glucosilación. Todo depende a qué aminoácido y a qué grupo químico del aminoácido se le agregue. Se le conoce como N-glucosilación porque el oligosacárido se agrega al grupo amino de la asparagina, un aminoácido polar sin carga. La N-glucosilación sucede en el retículo endoplasmático rugoso. La O-glucosilación sucede cuando se le agrega un oligosacárido al grupo hidroxilo de la serina o de la treonina, de la proteína. Y esto solamente en el aparato de Golgi. ¿Qué funciones cumple? Le da estabilidad a la proteína, igual que la metilación, igual que los puentes de sulfuro. Hidrata las secreciones celulares y última y más importante, los oligosacáridos participan como moléculas de reconocimiento y moléculas de adhesión, ya sea célula con célula o célula con sustrato. El sustrato puede ser proteínas de la matriz extracelular, por ejemplo. Entonces, fíjense, esta es la glucosilación. Existen dos tipos, la N y la O. En la N, el oligosacárido se agrega al grupo amino de la asparagina. ¿Dónde sucede esto? En el retículo rugoso. La O, glucosilación, sucede cuando agregamos el oligosacárido al grupo hidroxilo, ya sea de la serina o de la treonina. Y esto sucede en el aparato de Golgi. ¿Qué funciones? Hidratación, estabilización, reconocimiento y adhesión. Bueno, ok, ahora vamos a ver preguntas. Ok, preguntas. Proteína número uno. Respecto al plegamiento proteico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Las chaperonas estabilizan exclusivamente proteínas ya plegadas. El plegamiento cotraduccional depende de complejos 70 y 90 simultáneamente. El complejo TRIT-CCT permite aislar proteínas voluminosas durante su plegamiento. Los puentes disulfuro se forman mayoritariamente en el citosol por acción de la disulfuro isomerasa. ¿Cuál de estas es correcta? La primera, las chaperonas estabilizan exclusivamente proteínas ya plegadas. Mal. Estabiliza proteínas parcialmente plegadas. ¿Para qué? Para que sean transportadas del citosol a las organelas. El plegamiento cotraduccional depende de complejos 70 y 40. El complejo TRIC-CCT
permite aislar proteínas voluminosas durante su plegamiento. Esto es correcto. Los puentes disulfuro se forman mayoritariamente en el citosol. Está mal, es en el retículo endoplasmático rugoso, no citosol. En relación con las enfermedades por priones, ¿cuál es la diferencia estructural clave entre la PRPC y la PRPSC? La C presenta mayor contenido de láminas beta que la SC. La SC posee un incremento de láminas beta respecto a la C. La C contiene más puentes disulfuro que la SC. La SC difiere de la C en su secuencia de aminoácidos. ¿Cuál es correcto? Por si acaso, la C es normal y la SC es patológica. Primer inciso. La C presenta mayor contenido de láminas beta que la SC. Está mal. Presenta mayor contenido de de hélices alfa. ¿Ya? La SC posee un incremento de láminas beta respecto a la C. Esto es correcto. La C contiene más puentes disulfuro que la SC. Nada que ver. La SC difiere de la C en su secuencia de aminoácidos. No difieren, son las mismas. Lo único que es diferente es en el plegamiento. What the fuck? ¿Por qué alguien quiere entrar? Ok. ¿Cuál de los siguientes eventos ocurre durante el plegamiento cotraduccional? A. Activación de la chaperona 90 antes de que el polipéptido emerja del ribosoma. Unión del complejo RAP para evitar agregación temprana. Formación de puentes disulfuro únicamente en el citosol. Entrada directa al sistema TRIC-CCT antes de completar la síntesis. Entonces, ¿cuál ocurre durante el plegamiento cotraduccional? La respuesta es la B. El complejo RAP, que estaba formado por la chaperona 70 y 40 junto con la subunidad mayor, evitaba la agregación temprana o prematura de la proteína y también permitía su elongación prácticamente. La 90 es parte de la trans de la post-traduccional, no de la co. Formación de puentes sin sulfuro, nada que ver. Entrada directa al sistema TRIC-CCT antes de completar la síntesis, tampoco. ¿Ya? Esto tiene que ver más con con la post-traduccional, no con la co. Un defecto de la maquinaria de N-glucosilación afectaría principalmente proteínas destinadas al núcleo, proteínas sintetizadas en mitocondrias, proteínas que ingresan al retículo durante la traducción, proteínas citosólicas que permiten libres en el citosol, que permanecen libres en el citosol. ¿Cuál de estas es un defecto de la maquinaria de N-glucosilación? Perdón. ¿Cuál de estos defectos afectaría a esta maquinaria? Proteínas que ingresan al retículo durante la traducción. ¿Por qué? Porque la N se produce en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué características permiten diferenciar una señal peptídica de una región señal? Las señales peptídicas están compuestas por aminoácidos no polares exclusivamente. Las regiones señales se forman tras el plegamiento tridimensional.
Las señales peptídicas dependen de múltiples hélices alfa. La región señal se degrada antes de finalizar la traducción. La respuesta correcta es la B. Las regiones señal se forman tras el plegamiento tridimensional. ¿Por qué? Porque estaba formada por péptidos señales que estaban dispersos a lo largo de la proteína y que se formaba o se establecía cuando la proteína se plegaba y estos péptidos se acercaban. La acetilación de histonas generalmente se asocia con mayor compactación de la cromatina, represión de la expresión génica, menor afinidad entre las histonas y el ADN, eliminación irreversible de residuos de lisina. Lo correcto es la C. Menor afinidad entre las histonas y el ADN. Si el ADN tiene menor afinidad a las histonas, el ADN se desenrolla. Eso hace que tenga menos compactación la cromatina, no más. Si está descompactada, la expresión génica está activa, no represiva. Y la última, nada que ver. ¿Cuál es la ruta más probable de una proteína destinada a la secreción? Citoplasma, núcleo, retículo endoplasmático rugoso, Golgi exterior. Ribosoma libre, peroxisoma, Golgi exterior. Retículo, Golgi vesícula exterior. Mitocondria, Golgi membrana plasmática. Si está destinada a la secreción, la ruta más probable sería retículo, Golgi, vesícula y exterior. En el retículo estaban las proteínas durante la cotraducción, digo cotranslocación, cotransporte, cotraducción, mejor dicho. ¿Ya? Después del retículo, la proteína, mediante vesículas de transporte, iba a la parte de Golgi y mediante una vesícula secretora al exterior de la célula. Eso sería lo más probable. En la respuesta UPR, una consecuencia directa sería, esta es la respuesta por si acaso al estrés. Una consecuencia directa sería disminución de la síntesis de chaperonas, aumento de la traducción de proteínas secretoras, detención temporal de la traducción global, activación inmediata de la apoptosis sin reparación. Ya, ignoren esto no lo hemos visto, ya no lo hemos visto, pero una consecuencia directa, bla, bla, bla. Detección temporal de la traducción global. La farnesilación permite estabilizar la estructura secundaria, activar histonas para transcripción, anclar proteínas a membranas mediante adición lipídica, incorporar oligosacáridos complejos en Golgi. La respuesta correcta es la C. Ancla las proteínas a la membrana mediante adición lipídica. Eso es lo que permite la farnesilación, porque es un tipo de acilación, al igual que la palmitoilación. ¿Dónde? ¿A qué aminoácido? A la cisteína. ¿Cuál es la característica esencial de la estructura cuaternaria? Se basa únicamente en enlaces covalentes permanentes. Resulta de la asociación de múltiples cadenas polipeptídicas. Solo ocurre en proteínas con hélices alfa puras. Requiere la presencia de puentes disulfuro exclusivamente. La respuesta correcta es la característica de la cuaternaria es la asociación de múltiples cadenas polipeptídicas. Las demás no tienen nada que ver. ¿Se basa únicamente en enlaces covalentes? Mal. ¿Por qué? Porque las cadenas polipeptídicas que se asocian en la estructura cuaternaria lo hacen mediante enlaces no covalentes. Solo ocurre en proteínas con hélices alfa puras, nada que ver. También puede ser con láminas beta. Requiere la presencia de puentes disulfuro exclusivamente, no necesariamente. Pero en el caso de que hablemos de proteínas extracelulares como la lisosima,
como el colágeno, como la elastina, ahí tal vez sí, pero en general la característica de la cuaternaria es esta, la B. Entonces es todo, nada más, ya podemos irnos felices.